Son las 7 en punto de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. Muy buenos días, soy Rosana Laveda. Reciban un cordial saludo de todo el equipo que hace posible Es la Mañana de Federico en el radio. En este lunes 25 de marzo llegó el invierno. Sí, señores, llegó el invierno, llegó el frío y llegó la lluvia, y lo tuvo que hacer en la semana grande de la Semana Santa, para disgusto de todos los procesionistas, de todos los procesionarios, de todos aquellos que salen en las cofradías, en las procesiones, y para lamento de centenares y centenares y miles de personas, ¿no?, que acuden a las procesiones en todas las poblaciones españolas, de norte a sur, de este a oeste. En fin, esperemos que poco a poco los cielos se vayan despejando, pero la realidad es que estamos en una semana complicada. El descenso es notable de las temperaturas, hay intervalos y rachas de viento fuertes, sobre todo en Alborán, en el Estrecho, en el norte de Navarra y en los litorales del noroeste y el sureste peninsular. El predominio de los cielos nubosos, como les digo, cubiertos, y las precipitaciones prácticamente generalizadas en toda la península. Eso sí, las temperaturas pues van a ser, pues más o menos, como les diría yo, agradables, un poquito de todo, ¿no? Porque tenemos desde los 22 grados de máxima en Murcia hasta las mínimas en Lugo de 2 grados. Hoy es San Dimas, el buen ladrón. Fue crucificado, como saben todos ustedes, junto a Jesús, y es el primer santo de la historia canonizado por el propio Jesucristo, agonizando en la cruz, que le dijo: tú hoy estarás conmigo en el paraíso. Y algo muy cercano o muy próximo al paraíso fue lo que vivimos el pasado viernes en Málaga. Déjenme que tenga desde aquí hoy un saludo especial para todos aquellos que nos acompañaron en el auditorio de Garneville, porque tuvimos un programa estupendo, maravilloso, rodeado de amigos, y la verdad es que gracias de corazón de parte de todo el equipo, porque pasamos un momento extraordinario. Y hasta el próximo Viernes de Dolores, porque esto ya va a ser una tradición: Viernes de Dolores, programa en Málaga. Bueno, fue un auténtico placer compartir ese momento con todos ustedes. A las puertas, como les decía, de la Semana Grande, de la Semana Santa, Pedro Sánchez recorre su particular Vía Crucis con una diferencia, una gran diferencia, si me lo permiten, y es que él no está dispuesto, desde luego, a dar la vida por nadie, todo lo contrario, está dispuesto más bien a entregar la de todo aquel que le rodea para garantizar su supervivencia. No nos iremos muy lejos en el tiempo por aquello de no perdernos en el camino, pero así, a bote pronto, se me ocurren varios nombres, ¿no?, de aquellos que se han ido quedando por el camino para que Pedro Sánchez pueda seguir recorriendo el suyo. Me acuerdo de Adriana Lastra, seguro que la recuerdan todos ustedes, Susana Sumelzo, Ignacio Urquizu, del que se dijo que podría liderar un nuevo partido socialista, Eduardo Madina. ¿Quién nos recuerda a Eduardo Madina junto a Borja Semper? Eso siempre es así, es una pareja inolvidable. Susana Díaz, José Ramón Gómez Besteiro, el líder del Partido Socialista en Galicia, al que Pedro Sánchez estuvo dispuesto a entregar la cabeza precisamente para poder aupar, ¿no?, a otra opción política, o en este caso la supervivencia de Susana Díaz junto a él. De Susana Díaz luego, por cierto, hablaremos en el programa. Lambán, el que fuese líder de los socialistas aragoneses, y habló en pasado, porque aunque él continúa en el cargo, bueno, ahí ya tenemos a Pilar Alegría apostando, ¿no?, a la carta ganadora. Paje, por supuesto, Ábalos, Carmen Calvo, Chimo Puig. Bueno, ¿quién se acuerda de Tito Berni? Y bueno, por supuesto, también podemos introducir en esta lista a Rubiales. Y de paso nos damos un paseo por la República Dominicana. En fin, muchos de ellos se han dejado seducir de nuevo por el líder a cambio de un puesto irrelevante en política, pero que les garantiza estatus, pompa y boato, que es lo que muchos quieren, y por supuesto un fin de mes bastante holgado. Sin embargo, otros tantos han sido olvidados y han caído en el olvido, y no solo el lejano recuerdo de un PSOE que ya no existe y que no volverá.
Pedro Sánchez se ha paseado este fin de semana, y les pongo dos ejemplos, por Extremadura y por Valencia para renovar liderazgos en aquellas comunidades que ha perdido, y de manera estrepitosa, el Partido Socialista a manos de la derecha, dejando territorios heridos, casi de muerte, y otros en un proceso de ideologización identitaria muy peligrosa. Heridos de muerte y en el abandono, como es el caso, por ejemplo, de Extremadura, donde la imposibilidad, por ejemplo, de llevar un tren de alta velocidad es reiterada y protagoniza uno de los capítulos más bochornosos del Departamento de Transportes de este gobierno socialista, y en un proceso de ideologización identitaria peligroso, como es el caso, por ejemplo, de Valencia, afortunadamente ahora mismo en stand-by, en pausa y dando pasos para retroceder en esta deriva tan peligrosa. Por eso no deja de ser asombroso escuchar al presidente del Gobierno decir esto cuando se pasea por aquellos seriales que él mismo ha dejado a su paso. Enfrente tenemos el ruido, el insulto, la descalificación y la mentira como forma de hacer oposición. Pero no solamente en España, sino también en Europa y en el mundo. Nuestro proyecto político es bien definido, es claro. Desde hace 6 años a esta parte lo que dijimos es: queremos reindustrializar nuestro país para crear empleo de calidad, queremos extender los derechos y las libertades de nuestros conciudadanos y queremos garantizar la convivencia en una España que inevitablemente es, afortunadamente, plural en lo político y diverso en lo territorial. Bueno, convivencia es una palabra que no se quita de la boca el presidente del Gobierno cuando el análisis que todo el mundo hace o que la mayoría de los ciudadanos hacen es absolutamente lo contrario, y hoy además en la prensa tenemos varios ejemplos de ello. Yo no sé si por blanquear o en ese intento de blanqueamiento o de demostrar todo lo contrario, que esa convivencia cada vez es más difícil. Hoy el diario La Vanguardia se despacha a gusto con una encuesta sobre la amnistía que nos refleja de nuevo una Cataluña dividida. El 54% apoya sin fisuras esta ley de amnistía como un paso adelante en esa convivencia, mientras que un 42% se opone. La mitad teme la reacción en España. Bueno, esta es la realidad. ¿Convivencia?, le preguntaríamos al presidente del Gobierno. Es cierto que Sánchez está cercado por el caso Koldo, el caso Sánchez o el caso Partido Socialista, como ustedes lo quieran llamar. Yo me inclino más por el caso Partido Socialista porque así englobamos a todos, porque esto ya va camino de ser una causa general. Ya saben ustedes que yo soy de las que pienso que un país no puede sobrevivir si no se hace una causa general de lo que fue la gestión del COVID, cuando pasamos por ser el peor país de Europa en gestión de COVID, y al frente de ella Sánchez y por supuesto Illa. Yo soy de esta opinión, así que prefiero llamarle el caso Partido Socialista. Pero no es menos cierto que en pleno proceso de destrucción del Estado de Derecho y de rendición ante aquellos que quieren romperlo, con tal de mantenerse en el poder, la marca de Sánchez en Cataluña, el PSC, alcanza una cota máxima de aceptación a escasas semanas de las elecciones. Según contaba ayer La Vanguardia, 41 escaños que, sin embargo, no son suficientes para gobernar y que forzaría al Partido Socialista de Cataluña de Illa a elegir quién quiere que sea su compañero de viaje en este proceso de destrucción: el golpista prófugo de la justicia o el separatista instalado en la institución corrupta. Estas son las dos opciones que ha marcado el Partido Socialista de Sánchez, el Partido Socialista de Cataluña de Illa. Es curioso porque algo parecido puede suceder el próximo 21 de abril en el País Vasco. Hoy cuenta El País que EH Bildu y el PNV empatarían a 28 escaños y prácticamente lo mismo en porcentaje de voto. Aquí Sánchez tendría que elegir entre la ETA y el que mira al otro lado cuando pasa la ETA. Bueno, como ven ustedes, las alternativas de este Partido Socialista son las que él mismo se ha venido, pues planteando en los últimos años. Por eso, porque el panorama es este y no otro que les vayan a pintar, es importante que la oposición no se achante y utilice al máximo todos los mecanismos que tiene a su alcance para frenar esa deriva. Uno de ellos es el Senado, donde el Partido Popular tiene mayoría y donde se prepara una comisión de investigación sobre las mordidas en el caso Partido Socialista, en el caso Mascarillas, y el papel concreto de Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno. La presidenta de la Comunidad de Madrid desde Chile decía esto. Nunca había pasado que la mujer del presidente del Gobierno, proveniendo de otros sectores, empezara en otros a hacer negocios
y las decisiones de estos negocios se llevaran al Consejo de Ministros, donde está su marido, el propio presidente del Gobierno, y entre ellos se aprueban decisiones, insisto, de sectores donde esta mujer nunca había trabajado y a lo que nunca pertenecía. Nunca habíamos visto una situación así en España. Y está bien que Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de Madrid, diga esto desde Chile, para ver si también en otras latitudes se enteran de lo que está sucediendo en nuestro país, en España. La gran cuestión es si Sánchez también está dispuesto a dejar caer a Begoña. Es la mañana de Federico. Es radio. Y a las 7:10 de la mañana, a las 6:10 en las Islas Canarias, en el Senado nos vamos a quedar. La Cámara Alta va a reprobar al ministro Bolaños al tiempo que tramita la ley de amnistía. El Senado va a reprobar al ministro plenipotenciario por hurtar competencias nada más y nada menos que hasta Cámara. Sergio Veras, Luis Díaz, buenos días. Buenos días, Rosana. El PP impulsa esta reprobación por, entre otras cosas, los continuos ataques a la institución y la tergiversación del informe de la Comisión de Venecia. La formación ya reprobó con anterioridad al ministro Grande Marlaska tras el asesinato de los guardias civiles en Barbate a manos del narco. El presidente del Senado, en una reciente entrevista con ABC, explica que tanto el informe de la Comisión como el firmado por los letrados de la Cámara concluyen que la ley de amnistía supone una reforma de la Constitución encubierta que deriva en un choque institucional entre el Senado y el Congreso. Mientras la amnistía continúa con su proceso en el Senado, Esquerra introduce el siguiente elemento de la negociación, el referéndum de autodeterminación. La número 2 de Esquerra, Marta Rovira, habla de los encuentros en el periódico de Cataluña y sobre su regreso a España dice que hasta que no se retiren las imputaciones por terrorismo no se darán las condiciones adecuadas. En el tablero político entra Sílvia Urrols, alcaldesa de Ripoll. Podemos revalidar o podemos parar la hemorragia de talento y la entrada masiva e invasiva de inmigrantes que no comparten nuestras leyes ni nuestros valores occidentales. Los recursos de los catalanes han de volver a ser para los catalanes. Es hora de que el orden vuelva a Cataluña. Es hora de restituir el Estado catalán, recuperar las competencias y ejercer un control fronterizo. Solo así podremos garantizar un futuro próspero y seguro para nuestros hijos. Bueno, es curioso porque todavía hay gente que se sorprende de este discurso xenófobo cuando no dista demasiado del discurso xenófobo, absolutamente xenófobo, que el secesionismo ha realizado en Cataluña desde hace décadas. El Partido Popular, por cierto, reúne a su comité de dirección esta mañana y es importante esta reunión porque es probable que de ella salga por fin el nombre de su candidato a las elecciones en Cataluña el próximo 12 de mayo, porque sí, aunque no se lo crean ustedes, a día de hoy, 25 de marzo, el Partido Popular todavía no ha nombrado oficialmente a su candidato a las elecciones en Cataluña. El otro día comentábamos los errores que en cadena comete el Partido Popular en los diferentes procesos electorales a los que estamos asistiendo y parece que se repiten, que se reiteran. Bueno, pues de nuevo ese tránsito, parece ser, ese proceso doloroso que está costando al Partido Popular, bueno, pues parir un candidato cuando todo el mundo está pensando quizá en la misma persona. Como les cuenta hoy Federico en Libertad Digital, le pueden leer si quieren, el proceso de negociación ha sido un desastre, el proceso de negociación del Partido Popular con Ciudadanos. Por un lado, Ciudadanos se ha empeñado en figurar en una partida de la que ya no forma parte, en la que ya no existe, en la que está desaparecido, y por otro el Partido Popular se deja llevar en una deriva negociadora que de lo único que ha servido es para perder tiempo. El diario La Razón apunta que internamente se apuesta por un cambio, pero la urgencia de no haber definido aún el candidato colocaría a Alejandro Fernández como el mejor posicionado. Según una encuesta de La Vanguardia, los populares lograrían 15 escaños y Vox perdería 3 hasta caer a los 8. Ciudadanos, por su parte, desaparece, es decir, el bloque constitucionalista se quedaría en 23 escaños, una cifra que aleja mucho de la realidad la alternativa constitucionalista para Cataluña. Mientras tanto, antes de las catalanas, el 21 de abril tienen lugar las elecciones vascas. Según el último sondeo de 40DB para El País y la SER, el PNV y Bildu empatarían a escaños, 28 en concreto, aunque los PNVistas obtendrían más porcentaje de voto. Este panorama obligaría al Partido Socialista, con 11 diputados, a elegir entre los nacionalistas vascos o los proetarras. El presidente del PNV, Antonio Ortúzar, atacaba este fin de semana a Bildu a colación del cupo catalán que Pere Aragonés ha reclamado para Cataluña. ¿Pero qué necesidad tenían de atacar a lo vasco para reivindicar lo suyo? Y claro, Bildu, como son sus amigos, calladito, calladito. Tuvimos que ser nosotras y nosotros los que pusiéramos el punto sobre la I.
Bueno, y aquí es muy interesante porque, como les decía al inicio del programa, hay dos alternativas que tiene el Partido Socialista. Por un lado, el Partido Socialista de Cataluña y, por otro lado, el Partido Socialista en Euskadi. Para formar una mayoría en Cataluña se tiene que decidir entre Junts y Esquerra. Hay quien piensa que, lógicamente, la opción más adecuada o la que tiene más posibilidades por parte de ella para negociar es Esquerra Republicana de Cataluña. Sin embargo, Junts diríamos que es la parte fetén, ¿no? Es el golpismo de pura raza con el que se está negociando en Suiza la amnistía. Veremos a ver qué es lo que sucede y qué es lo que decide finalmente ella. Pero es que en el País Vasco tienen una situación muy parecida. Es que la mayoría se la daría a los proetarras, el Partido Socialista o también el PNV. ¿Y aquí qué es lo que sucedería? Bueno, el Partido Socialista del País Vasco, el Partido Socialista de Euskadi, ya ha hecho a la ETA gobernar en varias instituciones vascas y en Navarra. Por tanto, no nos tendría que extrañar que también les hiciese gobernar en el País Vasco, llegado el caso. Bueno, según estos últimos sondeos, el que se publica hoy en el diario El País y en la cadena SER, Vox tendría entrada en el Parlamento Vasco con un representante y el Partido Popular se quedaría con 6 representantes, que son los mismos que obtuvo en las últimas elecciones en esa candidatura conjunta con Ciudadanos. Podríamos decir que sería un fracaso absoluto para De Andrés y la opción del Partido Popular, que baraja incluso encuestas que le sitúan por encima de los 10 representantes. Quedarse en la misma situación con solo 6 realmente quedaría muy por debajo de las expectativas que tienen los populares. Aquí tampoco hay acuerdo conjunto, lógicamente, entre el Partido Popular y Vox, que prácticamente no se hablan, es más, se atacan si es posible. Y Abascal reapareció ayer precisamente en Vitoria para presentar esas 3 candidaturas de esos 3 procesos que tiene a la vista: Cataluña, País Vasco y las europeas. Afrontamos 3 elecciones en mitad de un proceso golpista protagonizado por Sánchez y por todos sus cómplices, y en dichas elecciones Vox defenderá el mismo discurso en toda España y en todas las convocatorias electorales, y veremos cómo otros van cambiando de discurso en función del territorio, en función de la elección y muchas veces en función del día de la semana. Bien, sobre el caso Koldo se van a constituir en breve las comisiones de investigación, también en el Senado, donde está por determinar si finalmente se llama a declarar a Begoña Gómez. Todo parece indicar que así será, pero hay novedades y sobre todo se cierra el círculo en torno a Armengol, a la tercera autoridad del Estado, a la presidenta del Congreso, que cada vez está más cercada, desde luego, por las facturas y por los certificados de calidad que hacen imposible, según nos cuenta hoy, por ejemplo, el diario El Mundo, que ahora mismo se puedan devolver los cerca de 4 millones que la Administración Balear, gobernada por Francina Armengol, pues pagó por una cantidad de mascarillas, todas ellas fake. Pero es que no es solamente la única autoridad que gastó dinero precisamente en estas mascarillas, en este material. Hoy el diario de Mallorca nos informa sobre otra autoridad importantísima, desde luego en las islas, que también hizo un pago importante. En concreto, la autoridad portuaria controlada en Mallorca por el PSOE en 2020 desembolsó 87.000 euros a cambio de una partida de material sanitario de la empresa de soluciones de gestión, la empresa de la trama. Este pago supone la tercera operación llevada a cabo desde Baleares. Datos anteriores ascendían a 3,7 millones de euros gastados por un material que resultó ser defectuoso. Precisamente hoy publica el diario El Mundo que el certificado de calidad que el gobierno balear, presidido por Francina Armengol, expidió en 2020 a favor de la empresa vinculada al ministerio de José Luis Ábalos, ha impedido que Baleares pueda, por el momento, recuperar el dinero. El documento fue firmado 2 meses después de que el Ejecutivo Socialista supiera que las mascarillas eran inservibles, algo alertado por el Centro Nacional de Medios de Protección, que sin embargo no impidió el certificado de calidad. Esta circunstancia ha sido determinante para que el actual gobierno de Marga Proens haya tenido que dar carpetazo al primer expediente de reclamación. Es decir, que ya no solamente es que hiciesen negocios con Koldo y con Aldama, sino que además sabían perfectamente que esas mascarillas fake, es decir, eran mascarillas que no eran las que se habían encargado, que no eran las que se habían comprado, pero al mismo tiempo se avaló ese certificado de calidad con unas firmas que hoy en día hacen imposible que se devuelva ese dinero.
vamos, que Francina Armengol tiene que dar explicaciones sí o sí, y lo que tendría que hacer es dejar el cargo, porque recordamos es actualmente la presidenta del Congreso, que esto significa que es la tercera autoridad del Estado. Es más, una de las condiciones que imponía el Partido Popular precisamente para dar el visto bueno o para apoyar esas comisiones de investigación sobre el caso de las mascarillas en el Congreso es que Francina Armengol dejase el cargo, porque lógicamente cómo se va a poder desarrollar con libertad y con garantías una comisión de investigación cuando una de las personas implicada directamente en esta subasta, podríamos denominarlo así, en estas mordidas, está dirigiendo esa institución, ¿no? Es realmente complicado. Bueno, volvemos otra vez a Chile porque allí Isabel Díaz Ayuso, sobre la investigación fiscal a su pareja, utilizada como mecanismo de autodefensa por parte del Gobierno y de Pedro Sánchez ante este caso, bueno, esto es lo que decía la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y luego es una estrategia, a mi juicio, chavista y putinista, esto de trasladar los datos de un particular sin escuchar cómo se ha de defender, rompiendo su estrategia de defensa y con un ensañamiento que demuestra que el Gobierno de Sánchez está muy agobiado, muy acorralado y preocupado. Bueno, el Estado Islámico de Jorasán, esa rama afgana del Estado Islámico que pretende ese nuevo califato, Irán, Afganistán, Pakistán y las repúblicas soviéticas, ha publicado en las últimas horas este vídeo que confirma la autoría del tremendo atentado que tuvo lugar a las afueras de Moscú el pasado viernes. Sin embargo, la necesidad que tiene Putin de implicar a Ucrania en este atentado ha hecho encenderse todas las alertas. En las últimas horas se han producido varios ataques en Ucrania, además con misiles que han atravesado territorio polaco de nuevo. Estados Unidos, la comunidad internacional en alerta, sobre todo ante ese interés extremo que tiene el autócrata ruso de implicar a Ucrania en este terrible atentado y las consecuencias que esto podría tener, ya que Estados Unidos ha reiterado que sus servicios de inteligencia advirtieron precisamente a las autoridades rusas del peligro de atentado de esta rama del Estado Islámico. Con esta publicación se evidenciaba de nuevo que el atentado fue perpetrado por los terroristas del Estado Islámico y que ha dejado 137 víctimas mortales. Ya están en prisión provisional los 4 autores pertenecientes a la rama afgana del llamado Estado Islámico de Jorasán, formado durante el punto álgido del propio Estado Islámico en el año 2015. Su núcleo duro está compuesto por excombatientes talibanes desencantados con el grupo, al que acusan de ser actualmente una marioneta de Estados Unidos y de no predicar la verdadera ley islámica. Los grupos yihadistas llevan tiempo intentando castigar al gobierno de Vladimir Putin por su apoyo al régimen de Bashar al-Assad en Siria. A pesar de todo, el mandatario ruso trata de relacionarlo con Kiev y a las pocas horas bombardeaba Ucrania. Estados Unidos, Francia y Reino Unido presionan para que Putin no lo utilice como excusa para aumentar su ofensiva. El país galo, por su parte, ha elevado al máximo su nivel de alerta antiterrorista. Bien, ya les adelanto que a partir de las 9:15, 9:20 de la mañana aproximadamente tendremos ocasión de hablar con Enrique Navarro, el experto en defensa, analista internacional, sobre esta cuestión. Queremos saber exactamente pues qué se puede esperar, ¿no?, de esta rama del Estado Islámico, el Estado Islámico de Jorasán, su implicación en este atentado terrorista, su ramificación en el resto de Europa, esa alerta internacional y sobre todo el papel de Rusia, por qué Rusia está implicado y cuáles son los intereses que tiene esta ramificación del Estado Islámico en estos territorios y también cuál puede ser la reacción de los Estados Unidos ante esa necesidad imperiosa que tiene Putin de implicar a Ucrania en estos atentados. Son las 7:23 de la mañana, las 6:23 en las Islas Canarias. A esta hora nos conectamos al planeta con Iberia. 7:33, 6:33 en Canarias. Continúan escuchándos La Mañana de Federico en el radio y como ha llegado el invierno, pues déjenme que les cuente también hasta ahora el tiempo. La verdad es que es de locos. Vamos a seguir con las botas, vamos a seguir con el chubasquero, incluso con el plumas, porque bajan las temperaturas y además va a hacer viento y frío y la lluvia, que desgraciadamente, pues va a marcar esta semana, digamos, grande de la Semana Santa y por tanto, pues muchas procesiones van a tener que ser suspendidas y algunas de ellas
ya lo hicieron ayer, Domingo de Ramos. Déjenme que les cuente que el descenso va a ser notable de las temperaturas, que las rachas de viento van a ser fuertes y se van a dejar notar en Alborán, en el estrecho, también al norte de Navarra y en los litorales tanto del noroeste como del sureste peninsular. Los cielos van a estar nubosos y las lluvias van a ser generalizadas en todo el país. Y eso sí, tenemos una máxima en Murcia de 22 grados, disfrutones todos ellos, y una mínima en Lugo con 2 grados. Cuando viene así hay que aceptar lo que manda en este caso el cielo y creo que se ha tomado la decisión absolutamente correcta por parte de la cofradía. Es lo que tocaba este año y ya está. Bueno, era la voz de Antonio Banderas lamentándose porque, bueno, pues la imagen y el paso, el trono de la cofradía a la que pertenece no podía salir en este Domingo de Ramos, como ha sucedido en muchos puntos de Andalucía, en muchas ciudades andaluzas donde tuvieron que sacar el paraguas. Sin embargo, las calles llenas, repletas de gente, un año más, que se baten récords absolutos de turismo en Semana Santa a pesar de la inflación y del incremento de los precios. Eso sí, hay dificultad, y esto es muy llamativo, de encontrar, bueno, pues gente, profesionales en el sector servicios. Fundamentalmente hay una disonancia, digamos, una distorsión entre el mercado de trabajo y la cualificación de los empleados, que se deja notar en situaciones y en circunstancias como la actual Semana Santa. Sergio. El sector turístico alcanza cifras récords en esta Semana Santa. La ocupación media en hoteles y alojamientos turísticos se sitúa en torno al 70%, sobre todo en grandes ciudades, superando hasta en un 13% el año anterior. Todo ello contrasta con el desajuste en el mercado de trabajo, especialmente en el sector servicios, y la falta de mano de obra. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, casi el 90% de los empleados no se pudieron cubrir el año pasado. Las ciudades con mayor dificultad para encontrar trabajadores fueron Madrid, Cataluña y Andalucía. Pues fíjese, en concreto son 140.000 los empleos que no se han cubierto, especialmente en el sector servicios, cuando estamos en un país donde hay más de 2,7 millones de parados. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que está pasando? Pues que lógicamente la cualificación no se corresponde con la oferta laboral. Hay un problema, hay una falta de conexión entre lo que está estudiando y en lo que se está formando la gente con la posibilidad de empleo en España. Y esto es un problema grave, y es un problema que además va a más y que alguien tendría que ponerse sobre una mesa. Estoy pensando, por ejemplo, en Yolanda Díaz, y ponerse a pensar qué es lo que está sucediendo en nuestro país. Luego tendremos tiempo de hablar de Yolanda Díaz, porque hoy el diario El Mundo se despacha con una información interesante en donde de fuentes socialistas aseguran que ya no es una figura poderosa. Bueno, esto dirán ustedes, pues anda, que han descubierto vida en Marte. Pues efectivamente, era evidente que Yolanda Díaz ha quedado muy, pero que muy tocada después de las elecciones en Galicia, donde no ha podido tan siquiera tener un éxito electoral en su tierra, y donde, bueno, pues su figura desde luego ha quedado absolutamente desfigurada, pues acabando con esa fama que tiene de ir dejando también cadáveres a su paso. Claro, es que cuando se junta un asesino con otro asesino, ¿quién es el que sobrevive de los dos? ¿Pedro Sánchez o Yolanda Díaz? Porque si recurrimos a esa lista que les presentaba yo a las 7 de la mañana y la comparamos con la lista de cadáveres políticos que ha ido dejando también Yolanda Díaz a su paso, ¿quién gana? Bueno, pues aquí parece que claramente es Pedro Sánchez el que se lleva el gato al agua. En fin, el presidente del Gobierno, que ha pasado por dos seriales socialistas este fin de semana, Valencia y Extremadura, y allí, curiosamente, presumía de resultados y, sobre todo, apelaba a la convivencia, ¿no? La convivencia, el consolidar esa convivencia en Cataluña y en el resto de España, que según todos los datos y todas las encuestas, y hoy aludíamos a otra que publica La Vanguardia, no es tal. La sociedad está dividida entre aquellos que apuestan y que consideran que la ley de amnistía va a ser beneficiosa para la convivencia en Cataluña, y aquellos que piensan que no lo será. 50-50 prácticamente. Así está la sociedad catalana. La bipolarización es absoluta, no solamente allí, sino también en el resto de España. Bueno, cuéntanos, Luis Díaz, ¿qué más cosas ha dicho el presidente del Gobierno? Sí, Pedro Sánchez equipara a Alberto Núñez Feijóo de ser igual que Santiago Abascal. Con un discurso triunfalista, el presidente del Gobierno ha aprovechado la ocasión para atacar al líder del Partido Popular durante el Congreso del PSOE en Valencia, en el que ha encumbrado a la ministra Diana Morant como la nueva líder de los socialistas valencianos. Mientras, en
Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha reaparecido para despedirse como secretario general del partido, entregando el testigo a Miguel Ángel Gallardo. Con un interés claro de desmovilizar a los ciudadanos y ciudadanas para que no crean en la política diciendo que somos todos iguales. No, aquí los que son iguales son el Partido Popular y Vox. Es Feijóo y Abascal. Dicen lo mismo, hacen lo mismo y votan lo mismo. 2 siglos después nos mantenemos fieles a los mismos valores y a los mismos principios, ¿no? Decir para gritar y gritar bien alto nuestro orgullo de ser socialistas, de representar a aquellos que hace 2 siglos fundaron este partido. Han sido tiempos difíciles para todos y para todas. Desde mi experiencia he sabido reconocer que Extremadura se construye con su gente. Por eso, frente a los discursos de los pesimistas de toda la vida, hay que hacer un discurso optimista de futuro. Estamos para mirar al futuro. Bueno, están escuchando ustedes un vídeo que difundía el Partido Socialista de despedida de Juan Carlos Rodríguez Ibarra, de despedida de Vara, del que ha sido durante mucho tiempo, el presidente de los extremeños, ¿no? El Partido Socialista difundía ese vídeo donde se podían escuchar, entre otros, a Felipe González, a Juan Carlos Rodríguez Ibarra, también expresidente extremeño. Y curioso, ¿no? Porque el ministro Óscar Puente lo tuiteaba y decía, es difícil no expresar de una manera tan absolutamente acertada lo que es el sentimiento de ser socialista, lo que significa ser socialista. Bueno, pues vamos a recordarle a Óscar Puente lo que dicen estos socialistas que recuerdan en ese vídeo, Felipe González o Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Por ejemplo, el expresidente del gobierno socialista en varias ocasiones recientemente ha calificado la amnistía como intolerable, asegurando que no todo vale para gobernar. E Ibarra también ha advertido del peligro para la convivencia que supone la amnistía y lo ha hecho además tanto por boca como por escrito en alguna tercera de ABC que todos recordamos. En fin, habría que recordar a Óscar Puente, al ministro Óscar Puente, que cada vez que retuitee algún vídeo en donde se incluyen, personajes de lo que fue aquel Partido Socialista de antaño, pues que eche mano de la hemeroteca y que, escuche lo que decían los anteriores líderes, los líderes del pasado del Partido Socialista, que ya prácticamente no existen. Que prácticamente no existen, no, que directamente no existen. En fin, el Partido Popular hoy tiene una cita importante, reúne a su comité de dirección con 2 cuestiones fundamentales en la agenda. Una de ellas pasa por el caso Mascarillas. El PP va a redoblar su ofensiva con el caso Koldo. Este lunes el comité de dirección del partido comenzará a trabajar en la planificación de las comisiones de investigación del Congreso y del Senado sobre la trama iniciada en el ministerio de José Luis Ábalos, además de pedir auditorías en todos los ministerios afectados. La diputada Esther Muñoz ha acusado a Sánchez de traer la corrupción, solicitando al Gobierno que rebaje la tensión. Mañana en el comité de dirección vamos a empezar a estudiar muy bien la planificación para las comisiones de investigación y vamos a pedir auditorías en todos los ministerios que están afectados por la trama de corrupción. Junto a esta trama de corrupción tenemos también la trama de corrupción política, esa que llevaba al presidente Sánchez al Gobierno, en el que intercambiaba impunidad para unos delincuentes fugados a cambio de mantenerse en el Gobierno. Sánchez ha dejado ya su política en manos de los independentistas. Primero nos dijo que no habría indultos y los hubo, después dijo que no habría amnistía y ya la está tramitando. Pues 2 cuestiones fundamentales. Primero, queremos conocer quién es el candidato del Partido Popular a las elecciones en Cataluña. Ojalá después del comité de dirección de hoy nos lo digan, porque realmente yo ya creo que es una falta también incluso de respeto hacia sus propios votantes, ¿no? En Cataluña. Quieren saber a quién pueden votar. Eso por un lado. Y luego por otro lado, que se dejen de tonterías y que nombren ya y mencionen ya y citen ya a Begoña Gómez, que al final es la que tiene que dar explicaciones sobre si mientras ella estaba negociando con Air Europa y estaba despachando con los Hidalgo y con Aldama, en la habitación de al lado, en el Consejo de Ministros en Moncloa, se estaba firmando el rescate de estas compañías por cifras millonarias. Y por cierto, que den también explicaciones sobre los reiterados viajes a la República Dominicana, donde todos ellos debían quedar y hacer sus propias rave alternativas, porque nos hemos dado cuenta de que al final todo pasa por la República Dominicana, como hoy bien describe Jesús Cacho en el diario Voz Populi. Hoy se cumple el plazo para la presentación de las candidaturas a las elecciones en Venezuela, como ustedes podrán entender, en un estado absolutamente totalitario y autoritario, y en donde la líder de la oposición, María Corina Machado, está inhabilitada, pues Chávez no ha dejado inscribirse tampoco a esa alternativa, a esa candidata alternativa que pasaría por ser la segunda de María Corina Machado. La situación en Venezuela realmente es desoladora, es tremendo tener que informar ya no solamente de los
los cerca de 8 millones de venezolanos que han tenido que dejar su tierra, su patria, su casa, su coche, su familia, absolutamente todo, sino al mismo tiempo, bueno, pues la desazón que produce el tener que luchar contra un régimen con el que también colabora este país a través del líder del Grupo de Puebla, que es José Luis Rodríguez Zapatero, que un día está en Suiza, al día siguiente está en República Dominicana y al siguiente está en Caracas. Es triste, verdaderamente triste, pero son las noticias que les tenemos que dar. El régimen chavista continúa bloqueando la nueva candidatura opositora de la mano de Corina Lloris, sustituta de María Corina Machado. La candidata presidencial propuesta por la Unidad no ha podido ser inscrita cuando el proceso para poder hacerlo acaba este lunes. La única oposición que ha conseguido registrarse la forman falsos opositores y políticos plegados. La oposición ya ha exigido al régimen de Maduro prorrogar 3 días la postulación de candidatos tras denunciar la violación de la Constitución y las leyes. Víctimas del vil atentado terrorístico. Y el delicado estado de salud del Papa Francisco provoca un cambio histórico en el Domingo de Ramos. El pontífice no ha podido leer la homilía al encontrarse fatigado a pesar de las más de 25.000 personas allí congregadas. En la apertura de la ceremonia el pontífice había mostrado una voz cansada y al final de la lectura del Evangelio, cuando se esperaba la homilía, siguió un prolongado silencio tras el cual se pasó directamente al credo. Tan solo durante la misa, Francisco condujo una oración por las víctimas de Moscú, expresando su preocupación tras los ataques terroristas. Es La Mañana de Federico. Enseguida les vamos a contar el resumen de la prensa económica con Luis Fernando Quintero, pero antes déjenme que les adelante que hoy va a ser un día de tertulia interesante. A partir de las 8:30 de la mañana vamos a poder abordar todas las cuestiones que tenemos encima de la mesa y hoy son varias las encuestas. Hoy es un día y un lunes extraño de encuestas y déjenme que les añada a todas aquellas que les he ido contando la que publica hoy Voz Populi y que sitúa nada más y nada menos que al Partido Popular con 161 escaños, muy pero que muy por encima del Partido Socialista, que se quedaría con 109 escaños y un Sumar en caída libre con 22 representantes. Vox se mantendría con 27 diputados. Estos son los datos que publica a esta hora de la mañana Voz Populi, con Begoña Gómez y Carles Puigdemont como los dos causantes de la caída de Pedro Sánchez. Por eso me preguntaba yo, ¿dejará caer Pedro Sánchez también a Begoña Gómez en esa lista que tiene Luis Fernando? Buenos días. ¿Qué tal? De cadáveres políticos ya. Bueno, habría que verlo. Quién sabe, la ambición no tiene límites, ¿eh? Desde luego Sánchez ha demostrado que no. Para algunas personas. Bueno, hoy en Libre Mercado el siguiente titular interesante también: los contratos de Europa y su relación con el contacto de Begoña Gómez Aldama figuran como investigados por la UCO. A ver, cuéntanos. Esta división tan importante de la Guardia Civil, la UCO, está investigando unas ramificaciones graves, muy delicadas y que tienen mucho que ver con este que ya parece que es el cabecilla de toda la trama, Aldama, que es uno de los contactos esenciales de Begoña Gómez y que en este caso toca a una compañía, a una empresa importante en nuestro país como es Air Europa y que parece que ha sido una de las principales beneficiadas precisamente de esa relación con Begoña Gómez a través del hub Wakalua, que fue la llave que permitió ese tipo de encuentros. Una información que abunda en esta trama y que da más detalles, como dice Carlos Cuesta en esta noticia, de esas ramificaciones dentro de la trama entre Aldama, Begoña Gómez y en este caso Air Europa. Y claro, se puede dar la circunstancia, como comentábamos anteriormente, de que se estuviese por un lado, estableciendo esos contactos Begoña Gómez con Aldama para sus, financiaciones o captación de fondos particular, y en la habitación de al lado de Moncloa, es decir, en el Consejo de Ministros, firmándose por parte de varios ministros y con el presidente a la cabeza el rescate de esta gran compañía, ¿no? Pues esa es la madre del cordero, esa es la clave de bóveda de toda esta trama y la importancia en este caso, como bien decías, de la aparición del nombre de Begoña Gómez en toda esta investigación. Habrá que ver hasta dónde llega la investigación de la UCO y habrá que ver las decisiones judiciales que se toman a posteriori, pero de momento la verdad que
todas las pruebas apuntan a que el tráfico de influencias ha sido evidente. Bueno, hay un argumento al que se agarra además con fuerza el presidente del Gobierno en cada uno de los actos, mítines, presentaciones de campaña de nuevos candidatos que hace. Este fin de semana hemos vuelto otra vez a escucharle hablar en Extremadura y en Valencia de los buenísimos datos económicos de nuestro país, del turismo, de la cantidad de demanda, de la cantidad de oferta de empleo que hay. ¿Esto es cierto? No. Lamentablemente no, pero es cierto que sí tenemos cierta apariencia de buen funcionamiento de la economía justificada por varios aspectos que no son precisamente positivos. Quizá el más importante, y es donde incide en este caso el análisis que hace hoy en Libre Mercado José María Rotellar, es que buena parte de ese funcionamiento económico que tenemos encima de la mesa se explica por el gran dinamismo del dinero público, es decir, por la oferta de empleo público, por la inversión de dinero público dentro de la economía. Es decir, tenemos una economía extraordinariamente intervenida en la que ahora mismo quien más empleo crea es el Estado, quien más puestos de trabajo pone encima de la mesa es el Estado, lo que quiere decir es que cada vez detrae más recursos del sector privado para poder poner en marcha empleo público. Esto no es bueno, y dice Rotellar que no es bueno porque una buena economía, una economía dinámica que puede presumir de ser una economía con un buen funcionamiento y sana, es la que no necesita del sector público para poder crecer. En este caso, ninguno de los datos que ofrece nuestro Instituto Nacional de Estadística reflejaría esas cifras si no fuera por ese desempeño del sector público, es decir, por ese gasto exagerado de dinero público en crear miles de puestos de trabajo sin ningún sentido en este momento. ¿Cuáles son los otros aspectos muy importantes que explican el dinamismo económico? Las empresas en España no han quebrado de una manera exagerada, disparando los datos de paro, por un motivo fundamental. Nos hemos convertido en España en la mano de obra más barata de la Unión Europea. Es decir, han subido los costes de producción para las empresas han subido muchísimo, incluso también los costes laborales por cuestiones del salario mínimo interprofesional, lo que ha hecho que todo el resto de masa salarial en España no haya crecido en absoluto al mismo nivel que lo ha hecho la inflación, con lo cual nos hemos empobrecido de una manera tremenda, más de un 20% en estos años, y esto ha hecho que las empresas, esa subida de costes que han tenido, la hayan corregido con una contención de la masa salarial que les ha permitido seguir siendo competitivas. Es decir, si las empresas españolas siguen hoy siendo competitivas es porque nos hemos empobrecido todos demasiado. Claro, no es una buena noticia para todos. Así explicado, lo bien que lo has explicado, claro, es todo de una falsedad absoluta. Es decir, el discurso de Pedro Sánchez es un discurso falso, apoyado en unos pilares, digamos, de arena que se van a ir, entiendo que con el paso del tiempo, disolviendo y que pueden situarnos, no sé, en un plazo corto, medio de tiempo, en una situación crítica. En una situación crítica, porque el último de los datos, que es el del Producto Interior Bruto, está también muy intervenido por una cuestión que a todos nos afecta, que es el de la inflación. La inflación hace que el Producto Interior Bruto suba, por ejemplo, mucho más que la deuda, y tenemos el efecto perverso de que a medida que el gobierno nos endeuda cada vez más, el porcentaje sobre PIB va bajando. ¿Por qué? Pues porque en esa comparativa el PIB sigue inflado por efecto de la inflación que todavía seguimos sufriendo. Es decir, es un castillo de naipes en el que las cartas están quebradas, y esto tarde o temprano, como tú bien dices, va a terminar cayendo. Bueno, si te parece, luego a partir de las 9, cuando abramos la bolsa, me explicas también qué es lo que está pasando con Repsol, Iberdrola y Endesa, que me interesa mucho. El pasado viernes pudimos escuchar, bueno, pues a los grandes, representantes de estas empresas, también a la ministra Rivera, y quiero que nos lo expliques bien y a la audiencia para que, que ilustrarles sobre, el gran culebrón económico, empresarial que hay ahora mismo en España, tan importante, ¿verdad? Y que, pues tiene ahora mismo a mucha gente, que atento a lo que puede suceder, y sobre todo, tiene muchos ingredientes para... No sabes si estás leyendo en la prensa Salmón el papel cuché, pero... Desde luego, luego nos lo explicas. Muchas gracias. Muy bien, placer. Bueno, se quedan con las noticias más cercanas, enseguida regresamos con más información. Es La Mañana de Federico, Es Radio.